Ahora tenemos la oportunidad de hacer contacto directo con otro de los expositores que muchos de ustedes han estado esperando. Yo sé que no se le va a hacer incómodo porque ya estamos acostumbrados a verlo por televisión y entonces hoy lo vamos a seguir viendo en televisión, pero esta vez en una forma directa. El doctor Efraín Velázquez está con nosotros y tendrá su exposición e incluso va a contestar sus preguntas porque a pesar de que lo tenemos en la pantalla, él de una manera directa estará exponiéndonos. Ya en el programa Evidencia entre ABN, pues muchos de nosotros tenemos bastante material de él y esperamos que en esta exposición del doctor Efraín Velázquez cada uno de nosotros podamos ser bendecidos. Que el Señor pueda bendecirles. Buenas tardes, buenas tardes. Bendiciones a todos ustedes. Estamos muy contentos de poder estar en contacto a través del milagro de los medios de comunicación. Como mi colega estaba mencionando, las inclemencias del tiempo han desafiado muchos de nuestros planes. Yo estaba en Washington, D.C. Y tuve que hasta comprar un pasaje nuevo para poder llegar hasta acá y se me ha hecho imposible estar con ustedes. Pero por la gracia del Señor y el privilegio de los medios, hemos tenido la oportunidad de poder contactarnos en esta tarde y queremos darle un tema muy interesante para que nadie esté pensando en el sabroso almuerzo que está próximo para servirse. Y el título que ustedes pueden ver no es un título que pudiésemos hablar de políticamente correcto, porque siguiendo el consejo del sabio Salomón, estamos invitando a aquellas personas que no tengan los argumentos basados en la verdad, que mejor estén en silencio. Y el primer versículo que quisiera compartir con ustedes se encuentra en Salmo 19:1, donde el salmista, él relata: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. También el sabio Salomón, él nos invita a poder analizar los pequeños insectos. En este caso, la hormiga es un observador de la naturaleza, ya sea del cosmos, como también de los organismos, de aquellos pequeños organismos que el Señor ha creado. Y por lo tanto, nosotros tenemos el privilegio de poder verlos y de poder aprender de ellos. En muchas ocasiones nos hemos creído la gran mentira de que la ciencia y la religión están separadas y nada más lejos de la verdad. Hay una íntima relación, escuchan bien, íntima relación entre la ciencia y el cristianismo. Cuando se hablaba acerca de ciencia y de cristianos, se hablaba de lo mismo, no se habla de dos mundos diferentes. Cuando hablamos acerca de los descubrimientos más importantes que fueron fundamentales para lo que hoy nosotros podemos disfrutar, todos estos hombres, Galileo, Copérnico, Descartes, todos eran cristianos. Y algunos que no eran cristianos, como en este caso Einstein, siendo judío, él también era un creyente. Él creía en la existencia de Dios. Veamos algunos ejemplos de algunos creyentes que se han destacado en el mundo de la ciencia. Por ejemplo, tenemos aquel que recibió, en este caso, el premio Nobel de Química, Peter Debye, también en el 1936. Tenemos a Werner Heisenberg, creyente también. Él fue físico, matemático, uno de los creadores de la física cuántica. Uno de los creadores de la física cuántica fue precisamente este caballero. Ustedes recordarán a Louis Pasteur. Louis Pasteur, quien fue fundamental para todo lo que conocemos sobre el conocimiento de los microorganismos, la pasteurización. Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia le devuelve a él. Arthur, en este caso, otro de los químicos que nosotros tenemos creyentes, o físico en este caso, Shallow, él habla acerca de que al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de la vida y del universo, inevitablemente se pregunta por qué las únicas respuestas son de orden religioso. Nosotros vemos que se encuentran en Dios. En este caso, Peter Higgs,
Este fue el hombre que descubrió partículas más pequeñas que los neutrones o los electrones en el átomo. Estamos hablando de bosones. Son nanopartículas dentro de los neutrones. Y él encontró el famoso bosón de Higgs. Él recibió un premio Nobel precisamente en física. Pero después de específicamente la Revolución Francesa, se ha querido hacer una brecha entre la ciencia y la religión. Personas como Neil deGrasse, él se burla de los cristianos. Neil dice, si dices que algún fenómeno es gracias a Dios, simplemente por no conocer de dónde proviene, eso quiere decir que Dios es solo una serie de ignorancia científica. Así de duro, y hay palabras más duras que él ha dicho. El conocido Stephen Hawking, él dice que la ciencia no deja mucho espacio para los milagros, ni para Dios. Ni para los milagros, ni para Dios. Otro burlón, Stephen Hawking, quien dice, estoy en contra de la religión porque nos enseña a estar satisfechos con no entender al mundo. Así que vemos, evidentemente, esa lucha entre la religión y la ciencia durante los últimos 200 años. Quiero recalcar que este año, el 2016, se cumplen 200 años del nacimiento de Darwin. Y por esa razón nosotros, como Iglesia Adventista Mundial, estamos haciendo un énfasis en el tema de la ciencia. Y el 22 de octubre ha sido dedicado al Día de la Creación. Así que en todo púlpito adventista debería haber un sermón acerca de la creación. Mi interés no es debatir. Hemos tenido muchos cristianos que se han dedicado a debatir, como nuestro hermano Ham, que ha estado debatiendo en público sobre el tema de la creación. Sin embargo, yo quisiera darles argumentos, porque si usted va a argumentar acerca de la relación entre la ciencia y la creación, hágalo bien. Use argumentos que sean válidos y que sean sólidos, porque únicamente la verdad es la que nos puede hacer libres. Jesús no dijo que la mentira nos haría libres, sino dijo que la verdad, y al conocerla, la verdad os hará libres. Pero en el tema del conocimiento, tal vez ustedes estén pensando en la forma griega, conocer como el término gnosis, conocer como si fuera data, como si fueran argumentos. Y si ustedes creen que Efraín Velázquez le va a proveer más balas para su pistola, para ustedes poder debatir, no es la intención. La intención es como el conocimiento que tiene la mente hebrea, el yadá, el tener una íntima relación con el Señor. Pero para poder darle las herramientas que ustedes quieren, yo creo que ustedes tengan buenas herramientas, les tengo que dar algunos conceptos o algunos términos. Y por lo menos quiero que vean o que quiero que entiendan de qué 4 fuentes provienen sus argumentos. La primera fuente, puede ser que tus argumentos sean epistemológicos. Esta es la rama de la filosofía que estudia los límites del conocimiento humano. Se trata de bien académico, usa métodos, usa diferentes estilos que son basados en la evidencia. Tenemos otro tipo de argumento que es el argumento pragmático. ¿Qué es el pragmatismo? Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Se refiere a si funciona o no funciona. Eso es lo que hace un argumento que sea pragmático, que lo puedes utilizar en tu vida. Por ejemplo, nos han dicho desde pequeños que las espinacas son buenas para hacernos fuertes. Lo cierto es que las espinacas no nos hacen fuertes, no son mejores que la lechuga. No, pero eso es lo que nos han hecho creer. Nos han hecho creer, sí, son buenas para, en el caso del hierro y demás, pero no te va a poner fuerte como Popeye. Pero es un argumento pragmático. Igual que poner el reloj, adelantar los 10 minutos, es pragmático, pero no necesariamente eso te va a hacer una persona más responsable. Simplemente que funciona. El hecho de que haya argumentos que funcionen, como el decir que se han encontrado gigantes para que la gente cree en el diluvio, puede que convenza a 2 o 3 personas, pero es falso. No nos ayuda en nada, porque la gente no es tonta. La gente después sabe de que esto se hizo en Photoshop y no había computadoras en el tiempo de los griegos, ni hemos encontrado estas osamentas de gigantes. Por esa razón,
Si usted no está seguro de ese argumento, si usted lo encontró en Facebook o se lo mandaron en una cadena de el internet, en un email, mejor cállese. Mejor cállese. Si no tiene argumentos sólidos, lo mejor que usted puede hacer, el favor que usted le hace a usted y a toda la humanidad es estar en silencio. Muy bien. Así que hemos dicho hasta ahora, argumentos pueden ser epistemológicos, podrían ser ontológicos, de eso voy a hablar un poquito más adelante, o pueden ser pragmáticos. Debemos entonces diferenciar cada uno de estos argumentos para así entenderlo. Se han usado argumentos ridículos. En los cristianos lo han hecho mal, pero no solamente los cristianos, sino los científicos también han utilizado argumentos equivocados. Por ejemplo, hubo una conmoción por casi 40 años, había una osamenta que parecía el eslabón perdido, se llamaba el Piltdown Man, el eslabón perdido, pero después de 40 años se dieron cuenta que era la quijada de un orangután pegada a un cráneo humano. ¿Quién hizo ese engaño? Lo hicieron algunos científicos. Lo mismo, otros científicos se inventaron el hombre de Nebraska, que también fue la unión entre huesos humanos con huesos que eran animales. Por esa razón han pintado de diferentes formas a los neandertales, algunos parecidos más a los simios y en otras ocasiones más parecidos a nosotros los seres humanos. Así que no se trata de un eslabón perdido, se trata de hombres o mujeres que eran. Por lo tanto, la línea de evolución, en vez de ser de que el simio se va pareciendo al hombre, lo que han hecho muchos científicos es que el hombre lo quieren hacer parecer más al simio. Muchos de ellos han negado al principio descubrimientos como el de las cuevas de Altamira, que demuestran que el hombre prehistórico tenía arte, eran bellezas lo que hacían en esas cuevas. Los mismos científicos durante el siglo pasado atacaron a los creadores de la teoría del Big Bang o la gran explosión, porque se parecía mucho, demasiado, a un origen divino, porque apunta a un origen y no a que simplemente los eventos tomaron iniciativa de diferentes formas. Así que en general, mis hermanos, tenemos que tener claro cuál es nuestra cosmovisión. Yo no le voy a dar simplemente más herramientas, más flechas, balas o lo que fuera. Yo quiero que ustedes entiendan su cosmovisión, de dónde salen sus argumentos antes de usarlo. ¿Y qué es la cosmovisión? La cosmovisión es ese compromiso, esa orientación acerca de nuestras presuposiciones y sobre cual se sostiene lo que nosotros creemos. Yo lo pudiese usar de manera bien sencilla. Se trata de tus lentes, cómo tú estás interpretando la data. Y para que entiendan cómo la gente interpreta la data, entre los norteamericanos hay un 28% que creen que todo está controlado por un grupo de personas. O hay hasta un 4% que creen que el mundo está controlado por reptiles. Muchas personas tienen cosmovisiones diferentes. Nosotros tenemos que tener clara cuál es nuestra cosmovisión. Y hay 3 cosmovisiones principales. La primera es la naturalista, la segunda es la animista y la tercera es la teísta. ¿Qué es el naturalismo? Mire, mi gente, hay científicos creacionistas y científicos naturalistas. Los científicos naturalistas creen que todo es basado en lo que yo observo, en mis sentidos, el método empírico, causa y efecto. Todo es natural y se enfocan en las condiciones actuales de la Tierra para procesos anteriores. ¿Qué es el animismo? Bueno, aquellos que creen que lo hizo el huracán o Yuquiyú, como nosotros acá en las Antillas, creen que todo se trata de el mundo de lo sobrenatural a nuestro alrededor. O tú puedes creer en el teísmo, creyendo que Dios es que se ha revelado y tiene un propósito. Tú no estás aquí por casualidad, sino que hay un propósito divino para tu vida. Así que, nuevamente repito, si usted no tiene un buen argumento, ¿qué va a hacer?
No los escucho. ¿Qué van a hacer? Callarse, callarse. Y eso está en la Biblia. Proverbios 17:28 nos recuerda, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Así que hasta ahora, vamos a los principios. Todos tenemos una cosmovisión. ¿Estamos claros? Sí. Ya sea naturalista, animista o teísta. En el caso mío, yo lo pongo de frente. Yo soy teísta. Yo no creo que esto es casualidad. Yo creo que hay un plan divino. Segundo, ¿cuáles son los argumentos que estás utilizando? Argumentos epistemológicos, ontológicos, pragmáticos o teleológicos. Vamos a ir un poquito más a esos ahora. Muy bien. Tenemos científicos adventistas que trabajan, que precisamente ayudan a entender esto, como el caso de Raúl Esperante y otros que pudiésemos mencionar. Hacemos trabajo de campo con el doctor Utate. Tuve la oportunidad de estar en el área de los Alpes de Italia y de Suiza. Allí pudimos ver los Dolomitas, pudimos ver evidencia de catastrofismo que coincide con el escenario del diluvio. De eso yo me imagino que el doctor Utate o les habló o les va a hablar un poco más adelante. Muy bien, entonces vamos ahora nuevamente a los argumentos. El primer argumento, epistemología. Epistemología, como les mencioné anteriormente, se refiere a lo que podemos probar de manera académica. Ustedes recordarán a George McDowell, que decía evidencia que exige un veredicto. Y muchos adventistas, muchos cristianos, utilizan el método epistemológico, los argumentos de la epistemología, usando data, limitándose a lo que es racional, Pero tenemos que recordar que aún los evolucionistas utilizan también argumentos que son empíricos. En el caso, para demostrar cómo hemos utilizado muy buenos argumentos empíricos, haciendo trabajo de campo. Tenemos científicos adventistas haciendo un trabajo de campo, pero excelente. Entre ellos el doctor Leonard Brand, profesor de biología y paleontología de la Universidad de Andrews. Entonces, ¿qué problemas podemos tener? Hay veces personas que son creacionistas que utilizan estos argumentos para tratar de probar a Dios. Y debemos entender que usted no prueba a Dios con un tubo de ensayo. Usted no trate de encajar la teoría del Big Bang con la Biblia. No, porque el Big Bang implica casualidades, procesos de casualidad. Nosotros queremos un origen, pero no necesariamente podemos encajarlo en la teoría del Big Bang. Argumentos que son flojos, por ejemplo, aquellos que dicen que la Tierra estaba derecha y que después del diluvio se movió de su eje. Ese argumento es un argumento débil, es un argumento que no es posible, porque ya en Génesis 1 nos hablaba de las estaciones, Una tierra derecha implicaría lugares donde siempre habría invierno, donde siempre sería bien caliente y demás. No tiene sentido. La tierra, desde que fue creada por Dios, está inclinada sobre su eje y no fue fruto del diluvio. Cuando hablan acerca de que en Puerto Rico, allá en Arecibo, se escucharon trompetas en el radiotelescopio, mentira. No use ese argumento. Es un argumento falso y por lo tanto no lo debería utilizar. Aquellos que hablan de la entropía, dicen que después del diluvio que comienza a haber entropía o desorden. Eso es un argumento falso también. Para usted poder hacer el proceso de la digestión, tiene que haber entropía, tiene que deshacer elementos. Y cuando Eva quería hacer una torta, un pastel, pues ella tenía que desbaratar estos elementos, entropía. Y sabemos que Eva hacía pasteles y majaba mangú también allá en el Edén, porque eso es un fruto divino, como ustedes bien saben. Muy bien. ¿Qué acerca de los neutrinos? Dicen que los neutrinos, en el Sol no había neutrinos y es evidencia que el Sol es un Sol joven. Los últimos descubrimientos en el estudio del Sol demuestran que sí hay neutrinos. Por lo tanto, ese argumento es falso. Por favor,
no lo utilice. Pero también los evolucionistas tienen problemas. No crean que somos nosotros también los únicos. Ellos no pueden probar científicamente ni el caldo primitivo, ni la evolución, ni el ancestro común, ni el registro fósil para demostrar el origen de la vida. Por ejemplo, les voy a dar algunas de las debilidades que tienen esas teorías. En el caso del Big Bang, ellos asumen que la casualidad hizo que pudiese ser o formarse el sistema solar en el que vivimos hace unos 75 billones de años. ¿Cuál es la posibilidad de que surgiera la vida dentro de esas condiciones? Es de un 10 a la 40. Un 10 a la 40. Eso es 10 multiplicado por 10, unas 40.000 veces. Dígame si usted no necesita más fe para creer en eso que creer en Génesis. Se necesita más fe en creer en esa casualidad. Eso es como decir que Matthew, el huracán, en este caso un torbellino, pasó por un depósito de basura y miren cómo fue el resultado. Esa es la implicación, ese tipo de lógica que nos están proponiendo. El Big Bang. El Big Bang es ese estallido misterioso donde aparecen las galaxias. Hay problemas porque tenemos galaxias alejándose y en otras acercándose. Por lo tanto, la teoría del Big Bang tampoco resiste el empiricismo. La teoría del tipo imaginario, no voy a ir a ella, pero es bien relacionada al Big Bang. Y también, en el caso de la teoría de las cuerdas, es una teoría bien similar a la del Big Bang. Pero estoy tratando de dar esto en la mitad del tiempo que lo doy, así que voy a tener que ir un poco más rápido. Otro de los argumentos problemáticos, tenemos la explosión cámbrica. Se asumía que tenemos animales bien básicos y después animales más complejos. Pero en la columna vemos animales muy complejos en la explosión cámbrica. ¿Qué acerca del charco o la charca, el caldo primitivo? Ese es más problemático. Por eso muchos científicos ni siquiera lo están utilizando hoy. Porque si la Tierra al principio hubiese tenido oxígeno, el oxígeno destruiría la formación del caldo, los aminoácidos que se necesitan para las proteínas. De la misma manera, sin oxígeno, los rayos ultravioleta también hubiesen destruido el caldo. Por lo tanto, el caldo no es una solución viable para explicar el origen de la vida. ¿Qué acerca entonces acerca de los argumentos pragmáticos? Muy bien, yo quiero que extiendan el argumento pragmático, porque yo lo he usado anteriormente. Muy bien, tú puedes creer que Dios existe. Si Dios existe y morimos y Dios existía, pues estás en lo correcto. Si Dios no existe, no has perdido nada. Si no crees hoy, pues no has perdido nada si estás en lo correcto. Pero si estás equivocado, tienes el infierno eterno. Es un argumento llamado la apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal, utilizada también por Indiana Jones en su forma de entender el entorno. Pero es un argumento problemático. Yo sí puedo decir que con ser cristiano, con ser fiel a mi esposa, si fuese completamente vegetariano y me cuidara aquí y demás, voy a vivir una vida sana. Así que valió la pena, pero aún así este argumento para algunas personas no es suficiente. En los argumentos pragmáticos que parecen lógicos están los que creen que los hombres tienen una costilla de menos. Falso, no utilice ese argumento es un argumento tonto, no se puede utilizar. ¿Qué acerca de aquellos que dicen que hay personas que no nacen con el cordal? Que eso demuestra que ya los cordales, como se lo están sacando, hemos perdido esa facultad. No, eso se llama lamarquismo. Lamarquismo, no confunda, por favor. Porque imagínense, tantos miles de años circuncidándose los judíos, entonces los bebés judíos se supone que no tendrían problema de tener que circuncidarse. Es un argumento equivocado. Lo mismo que la supuesta conversión de Darwin en el hecho de muerte. No hay evidencia. Job 38, 14, no es la prueba.
de que los hebreos creían en la tierra redonda. El argumento de Fibonacci tiene argumentos que son interesantes, son positivos, pero no todos, ya que algunos dicen que esta cara es la perfecta porque si usted suma y resta y demás y multiplica, no. Es un argumento donde raya en el racismo, porque yo no creo que esa sea necesariamente la cara perfecta. ¿Qué acerca del arca de Noé? Que se ha encontrado, los chinitos estos la encontraron, la encontró Ron Wyatt y quién sabe más. Todos han sido demostrados falsos. Ninguno de estos supuestos descubridores han descubierto el arca de Noé. Lo que sí estamos seguros es que el diluvio fue un evento catastrófico. Más que mucha agua, hubo vulcanismo, hubo meteoros, hubo deriva continental. Así que fue un evento impresionante y no podemos negar los efectos catastróficos. Fíjense que Satanás creía que iba a ser destruido a ese extremo. Muy bien, vamos al otro argumento, el argumento ontológico. Estos argumentos son basados en el ser, son más que tienen que ver con el sentimiento y la ontología y argumentando la lógica. Anselmo es el que hablaba acerca de Dios como lo mejor que tú te puedes imaginar, lo mejor que tú te puedes imaginar. Y algunos filósofos como Platinga han podido argumentar positivamente acerca de Dios en base a argumentos ontológicos, pero tiene problemas. Con la ontología no podemos explicar las tragedias o los problemas de dolor y muerte que hoy nosotros enfrentamos. Una sociedad sin Dios es una sociedad que ha sufrido y se ha demostrado en la vida de Hitler y también la vida de Stalin. Muy bien, vamos la cuarta forma de argumentar. Argumentos teleológicos. Y aquí tenemos los argumentos que tienen que ver con el diseño inteligente y los procesos que son tan complejos que usted no lo puede hacer más pequeños. Por ejemplo, el argumento de la epiglotis. Usted tiene esa válvula que impide que pueda entrar el agua a los pulmones. Usted no puede tener media epiglotis. Usted la tiene o no la tiene. Tan sencillo como eso. Lo mismo que el párpado, lo mismo como el proceso, la córnea y demás. ¿Usted lo tiene o no la tiene? Lo mismo que tiene que ver con el proceso, la cascada de la coagulación. No son procesos que usted puede tener a mitad. Usted debe tenerlos por completo. Pero, ¿qué problemas tenemos para los creacionistas? William Miller o Guillermo Miller, él era un deísta. Él creía que Dios lo creó el mundo y lo dejó a la deriva. Eso no es aceptable para nosotros que creemos que Dios está al control, que Dios está constantemente cuidándonos. Problemas que tienen que ver con eso. Aquellos que dicen que los dragones que aparecen en la Biblia son dragones como los que aparecían en la época medieval. No hay evidencia de eso. Las amalgamaciones que la señora White hablaba. Unos creen que son los dinosaurios. No podemos decir que todos los dinosaurios son amalgamaciones. Eso es un error. No sabemos qué ella quiso decir con eso. No sabemos qué quiso decir. Lean esta cita, por favor, conmigo. Dice, la ciencia humana nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras. Dios lo ordenó de tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes que aquellos que están ahora sobre la tierra, y otras cosas fueran sepultadas y así preservadas como evidencia para que el hombre de los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio. Dios diseñó el descubrimiento de esas cosas en la tierra, establecería la fe de los hombres en la historia inspirada. Así que podemos ver que Dios sí pudo haber hecho grandes animales, aún animales tan grandes como el brontosaurio, algunos con dientes. Sí, ¿por qué con dientes? El koala es vegetariano y tiene dientes para partir el bambú. Así que no tenemos que descartar esos animales. Tenemos evidencia de esos animales. Claro que sí. El que dice que los dinosaurios no existen simplemente niega la evidencia y lo que la señora White estableció. Así que tenemos evidencia de estos animales.
pero no evidencia de que ellos estén vivos, como algunas personas han confundido, en este caso el tiburón canasta con un paleontosaurio. Tenemos también que estos animales que algunos creacionistas dicen que son falsos, son verdaderos. Hemos tenido evidencia de que estos animales sí existen. Algunos hablan de microevolución y es un lenguaje un poquito complicado y confuso. Yo prefiero utilizar el lenguaje de adaptación. Así que Dios hizo un perro que se adaptó en diferentes formas. En el arca de Noé y en el principio. Lo mismo que los seres humanos, que Dios hizo el hombre, y ese hombre quizás era rojo, amarillo, era negro tal vez Adán. Y en base a esos padres originales había el paquete genético para toda la hermosa diversidad de colores que hoy tenemos. Eso es muy diferente a la macroevolución que proponen los científicos naturalistas, a diferencia de los científicos creacionistas que ven variedad. ¿Vieron? Muchos peces, muchos sapos, muchos iguanas, muchos tipos de pájaros, muchos tipos de perros y muchos tipos de personas. Así que todo ese asunto, nada que ver, no tiene sentido. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Qué podemos concluir? Que esta generación, la generación whatever, está buscando respuestas. La Biblia nos dice claramente que solamente la verdad nos hará libres, no el error, no los cuentos de Ron Wyatt o de cualquier otro. Argumentos falsos no adelantan el cristianismo, lo condenan y desfavorecen. Segundo, argumentos viejos y expirados no los usen. Tercero, nuestro tono no debe ser absolutista, como que usted se las sabe todas. Siempre debe estar sazonado con humildad, Cuarto, busque más de una fuente, como dice Proverbios 11:14. Busque especialistas en el área. No crea todo lo que dice Facebook o lo que le mandaron un email. 5. Los modelos nunca son infalibles. Sexto, recuerde que aunque viniera alguien de los muertos, como dice la parábola del rico y Lázaro, hay gente que no va a creer. Deje eso en las manos del Señor. La bala de plata se refiere al silver bullet, ese argumento que es infalible. 7. La evidencia no necesariamente es evidente para muchos, como dice Pablo en Romanos 1:20. 8. Debes evitar imponer las formas modernas de entender el texto bíblico, como es el caso de los dragones o la palabra ciencia en 1 Timoteo 6:20. 9. No hacernos enemigos de la data. No, los científicos son malos, los científicos son enemigos, la ciencia es atea. No, la ciencia predica a Dios si usted la entiende correctamente. La data puede ser neutra, es de ignorantes atacar a las personas. Eso lo dices tú porque tú eres una persona amargada, porque tienes un hijo que está enfermo, porque se murió un amigo tuyo o un familiar. Cuidado, no haga ataques personales y ni ataque a la ciencia como disciplina. Hay veces que es mejor callar. Y lo último, con esto concluimos estas 10 recomendaciones y nuestra ponencia. El conocimiento del pensamiento hebreo va más allá de la curiosidad. Nadie puede convencer a nadie. Nadie puede convencer a nadie. Solamente aquel que es Dios, el que estuvo frente a la tierra desolada y vacía, puede crear un corazón nuevo y sensible, darnos paz frente a la muerte, darnos esperanza en medio de desesperación. Comparte tu historia con tus dudas y tus luchas. Ve personalmente donde Jesús. Eso es lo que el Señor quiere hacer en esta tarde. Recuerda lo que Él ha prometido a través de su palabra. Recuerda que esto es parte del mensaje del tercer ángel, proclamando a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que al predicar el mensaje del fin del tiempo, no tienes que estar siempre hablando acerca de bestias, acerca del Roma, acerca de eventos finales. Predica de la creación, predica de lo que ha hecho el Señor y verás los efectos en la vida de los demás. Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes.
Ha sido un privilegio y estaremos en el momento indicado para las preguntas. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Efraín Velázquez. De verdad, aunque estamos a distancia, doctor, le sentimos como si estuviera aquí con nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Vámonos con las preguntas sobre el tema, por favor. Otra pregunta. Sí, lo escucho. Ahora lo mismo, escucho. doctor. Sí, ya casi vamos con la pregunta, doctor, pero no de proteína, por favor. Tengo al pastor Polanco. Sí, porque estoy preocupado. Él hizo esa pregunta ahorita, yo sin desayunar, está fuerte. Adelante, pastor, el doctor Efraín le escucha. Bien, hay una pregunta aquí, dice, ¿cómo se explica bíblicamente la interrogante de que el universo sigue evolucionando? Por ende, nuestro planeta y el ser humano continúan evolucionando. Si esta persona da por sentado que se continúa evolucionando, ¿cómo podemos ver bíblicamente? Esa pregunta es muy buena, porque la evolución implica mejoramiento. Por ejemplo, tenemos virus, el ébola, y vemos que el ébola está cambiando y se está modificando. Y decimos, bueno, es prueba de la evolución. Pero los estudios que se han hecho en los últimos 20 años han demostrado que cada vez que un virus cambia, no está adquiriendo material genético, no se está desarrollando, al contrario, lo que hace es que neutraliza algo de este material para poder adaptarse a los antibióticos o adaptarse a cualquier otro ataque que tiene. Por lo tanto, es una premisa falsa. No estamos evolucionando, ni siquiera a nivel microscópico de los virus o de las bacterias. Mucho menos tenemos un animal que ha tenido un ala o una pata, un rabo nuevo. No, tenemos adaptación a diferentes medios ambientes. Puede haber un pez, tenemos un pez que los ojos no los usaba y ya no tiene ojos en algunas cuevas, pero no tenemos un pez que no tenía ojos y le creció un ojo. Por lo tanto, la premisa es falsa. No estamos evolucionando, el universo no está evolucionando. Al contrario, el universo está decayendo y hemos visto evidencia de decaimiento tanto en la naturaleza como en los seres humanos y en los animales que son microscópicos. ¿Estamos? Siguiente. Bien, tenemos una pregunta aquí que tenemos un doctor aquí que hace científica fuerte, pregunta fuerte. Hay genetitas, creacionistas, que hablan de la entropía genética, que se refiere al deterioro de la información genética por causa de las mutaciones. Algunos incluso establecieron un modelo matemático que indica que la raza humana entraría en fase de extinción después de 260 generaciones. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Velázquez? Yo lo mencioné brevemente. El argumento es muy peligroso y muy especulativo, porque nosotros necesitamos del proceso de entropía para algo tan elemental como es la digestión, el proceso digestivo. Por lo tanto, tienes que hacer caos, por así decir. Mi adolescente le encanta tener entropía en su cuarto, regar el cuarto, ¿verdad? Pero lo cierto es que para que sean posibles varios procesos, necesitamos la entropía. La especulación es problemática y es de los argumentos que yo, prefiero mejor callar. Excelente, doctor. ¿Es cierto que el ADN de los chimpancés es 98% compatible con el ADN del ser humano? Esa es muy buena. Tenemos un alto nivel de similitud entre el ADN de los chimpancés, y no solamente de los chimpancés, también lo tenemos del plátano. Yo busqué ese ejemplo específicamente. ¿Por qué? Porque tenemos una composición química que es bien parecida. Cuando hablamos acerca de la composición, los materiales que tenemos, los materiales base que tenemos en las diferentes criaturas. Y no nos hace eso, me gustó esa por el argumento de vegetal, nosotros no somos vegetales.
no somos vegetales. Algunos de nosotros, como los puertorriqueños y los dominicanos, quizás nos parezcamos más al plátano, porque eso es lo que nos encanta, pero el problema que hay con ese argumento es que son selectivos y utilizan solamente al chimpancé, pero no se dan cuenta que si hacemos ese mismo análisis, que a propósito no es el 98%, es menos, lo podemos hacer con diferentes criaturas, no solamente animales, sino también en algunos casos vegetales, con el alto porcentaje que tenemos de similitud. Lo que hace un argumento es un argumento falso para tratar de ver la relación entre nosotros y ellos, porque la Biblia es claro, nosotros venimos de un meteorito, nosotros fuimos creados con los elementos que son comunes con otras criaturas de este mundo. Bien importante, y esta última pregunta. Excelente, excelente. Quiero decirles que estamos haciendo un estilo de filtro a las preguntas. Hay algunas preguntas que en exponencia más adelante van a ser respondidas. Hacemos una pregunta más, doctor. ¿Eran los antediluvianos más o menos desarrollados que nosotros? Muy bien. ¿Necesita otra vez la pregunta? Sí, los antediluvianos más desarrollados, sí. Los antediluvianos, indudablemente, si creemos en la revelación del Espíritu de Profecía, estaban más desarrollados que nosotros. Y nosotros pudiésemos argumentar que ellos pudieron alcanzar niveles de ciencia que nosotros hoy no hemos explorado. Por esa razón, la señora Boyd habla acerca de amalgamaciones, pero nosotros no estamos seguros a qué ella se refería con las amalgamaciones. Y aquí está la pregunta a la que voy a contestar, aunque no me la han hecho. Hay muchas personas que creen que todas las garras, los colmillos y las espinas se las inventaron los antediluvianos o Satanás, en base a una cita de la señora White. Y quiero clarificar, las garras, los dientes, las puyas y demás, son efectos del pecado, no efectos de la creación de Satanás. Porque ella utiliza en varias ocasiones otras citas que dice que son, en Camino a Cristo específicamente, son causa del pecado. Y quiero que escuchen mi propuesta. Esto no es revelación. Esto es Efraín Velázquez sugiriendo. Dios tenía un plan A, un plan perfecto, y tenía un plan B. En ese plan B tenemos la cadena alimenticia, tenemos el balance que hay entre las especies. Ese balance necesita garras, necesita colmillos, necesita espinas. Por lo tanto, eso es parte de una mente, pero una mente sabia, una mente que solamente la tenía Dios. Claro está, que estos antediluvianos hayan deformado eso y hayan causado tal vez algunos animales, hayan causado algunos efectos en algunas plantas o lo que fuera, yo no lo dudo. Yo creo que sí, eso es evidente. Pero ese nivel o ese entendimiento que ellos tenían al salir tan temprano de la mano de Dios, afortunadamente, nosotros no lo tenemos en su totalidad porque el potencial destructivo del ser humano es bien horrible. Bien, un aplauso al doctor Efraín Velázquez. Perfecto. Bueno, estamos agradecidos, doctor. Algunas palabras finales para todos los presentes. Y agradeciendo de antemano pues su disposición de estar con nosotros a través de las redes sociales, de la tecnología. ¿Algunas palabras finales para nuestros amigos? Mis amados, recuerden que la verdad los hará libres. La verdad los hará libres y solamente el Señor. Que usted con las piedras, yo soy arqueólogo, pero con las piedras y los huesos usted no va a convencer a nadie. Es solamente un milagro por parte de Dios. Cuando yo he estado en momentos de crisis, en momentos de problemas, agarrarme de mi Creador, agarrarme de esa fe, es lo que me ha dado realmente paz y esperanza. Así que yo espero que por la gracia del Señor ustedes puedan utilizar estos materiales y que confíen en el Señor. Él es nuestra fuente de esperanza. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, doctor Efraín Velázquez.